Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin 3. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 196. Dentro de la oficina de la Villa Nube Oculta, el Raikage miraba fijamente el informe de inteligencia en su escritorio, la impaciencia se reflejaba en sus rasgos musculosos. ¿Cuándo apareció una organización tan poderosa en el mundo shinobi? ¿Qué pretenden exactamente? Preguntó, y luego golpeó el escritorio con el puño. Mabui, su secretaria, se frotó la frente con paciencia. Este era el quinto escritorio dañado este mes. Raikage-sama, este es el quinto escritorio de este mes. El costo se descontará de su salario, dijo con naturalidad. La serena presencia de Mabui siempre lo ponía nervioso, no por su belleza, sino porque manejaba los asuntos con una serenidad inquebrantable que no dejaba lugar a la fanfarronería. Se entrometía en asuntos que él prefería resolver por la fuerza, y eso solo le causaba un dolor de cabeza aún mayor. Pero no había tiempo para quejas insignificantes. Mabui, ¿cómo crees que deberíamos responder? El Raikage, brusco y propenso a la ira, ya estaba evaluando la amenaza de la organización Paraguas. Su rápido ascenso rivalizaba con la influencia de las 5 grandes naciones. Con el incidente de Konoha, Umbrella quedó completamente expuesto. La expresión de Mabui se tornó seria. Ella veía más allá que la mayoría. Raikage-sama, este grupo no es sencillo. Sus ambiciones son enormes y representan una grave amenaza para el mundo shinobi. Permanecieron ocultos durante mucho tiempo, pero ahora han estallado. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Según nuestra información, su estrategia es compleja. Informes de infiltrados en la niebla oculta indican que la mayor empresa comercial del mercado, la compañía comercial 7 Colores, probablemente esté vinculada a la organización Paraguas. La niebla podría ser solo una fachada cooperativa. Paraguas los puso en la superficie para llamar la atención. El Raikage no era tonto. El análisis de Mabui dejó clara la magnitud del peligro. El mundo shinobi está inquieto otra vez. Avisa a los demás Kage. Convocaré una cumbre de los 5 Kage, no, una cumbre de los 4 Kage. Konoha probablemente ya se ha sumado a la causa. El cuarto Raikage agolpeó una vez el escritorio agrietado, demasiado fuerte, y el mueble se derrumbó en un último y cansado temblor. Mabui solo asintió y se fue, sin inmutarse por los escombros. En ese preciso instante, un mensaje llegó a Umbrella. Gaara había enviado un mensaje. El Raikage planeaba convocar una cumbre de los 4 Kages. Uzumaki Naruto leyó el pergamino sin cambiar su expresión. Ya lo esperaba. Parece que las grandes naciones nos han notado, dijo. Shisui, ¿qué opinas? Naruto le lanzó el pergamino a Shisui, quien lo atrapó sin contemplaciones. Echó un vistazo al contenido y respondió lentamente. La fuerza que revelamos los ha alarmado, pero aún no es suficiente para desencadenar una guerra a gran escala. Además, las grandes naciones no están unidas. Se vigilan entre sí. Con Gaara presente, cualquier intento de ataque coordinado contra nosotros probablemente fracasará. En el peor de los casos, podemos exponer a Akatsuki para desviar la atención. Eso provocaría un enfrentamiento a 3 bandas. Las 5 grandes naciones tienen muchos problemas internos. No se unirán a menos que sean impulsadas por una fuerza externa muy poderosa. Naruto miró a Shisui, impresionado. Te estás volviendo más astuto. Ya piensas como un líder. Convertirte en Kage no te afectaría. Shisui sonrió levemente, pero mantuvo un tono práctico. Naruto continuó, con un tono frío y metódico. Actuar a través de los daimyos es más sencillo. Podemos presionar económicamente a las aldeas, enviar comerciantes, controlar los suministros. Los impuestos y los lazos comerciales los obligarán a actuar. Los nobles protegen sus intereses. No permitirán que sus ninjas inicien una guerra innecesaria. No todas las guerras se libran con sangre y espadas. También existe la guerra económica.
Por eso, aunque nuestros recursos son suficientes, sigo abriendo tiendas y atando comerciantes a nuestro carro. Controla los suministros y controlarás la guerra. Shisui, más versado en tácticas convencionales que en los planes más amplios de Naruto, asintió. Suministros. Si comienza una guerra de desgaste, la logística decidirá el resultado. Exactamente. Los suministros determinan la victoria. Al controlar el 30% del suministro de alimentos del mercado, hemos asegurado una posición inquebrantable, dijo Naruto con calma. El resto está dividido. Una parte en manos de los daimi y sus nobles, otra parte con la gente común y solo alrededor del 10% con las aldeas shinobi. Hizo una pausa por un momento, con la mirada firme. A corto plazo, sin una certeza absoluta de victoria, las otras aldeas ocultas no se atreverán a actuar precipitadamente. Además, continuó Naruto, aunque tuviéramos la capacidad de desafiar a las 5 grandes naciones, ahora no es el momento. Sin una fuerza abrumadora, cualquier guerra a gran escala solo causaría un derramamiento de sangre innecesario y profundizaría el sufrimiento en todo el mundo ninja. Eso no es lo que buscamos. Miró hacia el horizonte. Nuestro objetivo final es un mundo ninja unificado y pacífico, no uno en ruinas y sumido en el dolor. Shisui sintió una oleada de respeto mientras escuchaba. Con la fuerza actual de Naruto, probablemente podría enfrentarse a toda una gran aldea shinobi por sí solo. Pero Shisui comprendió lo que Naruto quería decir mejor que nadie. Había vivido la guerra, había visto cómo destrozaba familias, dejando solo vacío y desesperación. Aunque estemos destinados a estar en bandos opuestos algún día, dijo Naruto en voz baja, al menos podemos asegurar que menos gente sufra, y que la paz no se construya sobre el dolor. Entiendo, respondió Shisui, asintiendo con firmeza. Su admiración por Naruto no hizo más que aumentar. La visión de Naruto, su capacidad de ver más allá del poder y la batalla, era algo que Shisui solo podía admirar. Mientras tanto, en la lejana Sunagakure, Gaara recibió una carta sellada con la marca de Naruto. El contenido estaba encriptado, solo para él. Después de leerlo, la expresión de Gaara se suavizó, como si hubiera llegado a un entendimiento silencioso. Así que así es, murmuró. Luego, mirando hacia su escolta, dijo, Maki-sensei, vámonos. Maki, ahora sirviendo como guardia personal de Gaara, asintió brevemente. Proteger a un Kage no era una tarea fácil, y la fuerza de Maki era prueba suficiente de ello. NNN capítulo 197. Al mismo tiempo, todas las aldeas shinobi, excepto Konoha, recibieron la noticia de que el Raikage estaba convocando una cumbre Kage. Esta noticia no era exactamente un secreto, y a estas alturas, incluso Konoha había sido informado. Estallido. ¿Qué está intentando hacer ese viejo tonto y testarudo, el Raikage? La expresión de Tsunade era sombría. Una cumbre de los 4 Kages, y ella, la Hokage de Konoha, había sido excluida. Señora Tsunade, por favor, cálmese. Es probable que el Raikage ya nos considere aliados de la organización Paraguas. Sus acciones tienen sentido, dadas las circunstancias. Shizune estaba a su lado, con voz tranquila pero preocupada. Tsunade la había llamado de vuelta a Konoha. No había nadie más en quien confiara como su asistente. La presencia constante de Shizune la ayudaba a controlar su temperamento. Tsunade exhaló pesadamente y entrecerró sus ojos dorados. HMPH, eso ya lo sé. Aún así, es obvio que esta cumbre tiene algo que ver con Naruto y los demás. Quizás me apresuré al exponer a la organización Umbrella, por un breve instante, el arrepentimiento se reflejó en su rostro. Si no hubiera actuado tan rápido, quizá las demás aldeas no se habrían alarmado tanto. Una cumbre de los 4 Kages no era poca cosa. Señora Tsunade, dijo Shizune en voz baja, con una leve sonrisa en los labios, tal vez Naruto-kun ya tenga un plan. ¿Por qué no le preguntas antes de preocuparte demasiado? Sus palabras hicieron que Tsunade se detuviera. Luego, al comprenderlo, rió disimuladamente. Era como el dicho. El emperador no está preocupado, pero el eunuco sí. Naruto siempre parecía tener una contramedida preparada. Sin decir otra palabra, Tsunade se dio la vuelta y salió de la oficina del Hokage, dejando a Shizune observando impotente desde atrás. Afortunadamente, gracias a las recientes reformas administrativas, muchos de los deberes del Hokage contaban con la aprobación de los secretarios superiores con la autorización de Tsunade. De lo contrario, Shizune no habría tenido más remedio que impedirle que se fuera. Tierra de agua caliente, terrenos de cumbre temporales. La cumbre de los 4 Kages se había programado en el país del agua caliente, una nación insular situada entre el país del rayo y el país del agua.
Si bien era conveniente para ambas naciones, estaba mucho más lejos para el país del viento y el país de la tierra. Tras 3 días de viaje, Gaara y su séquito finalmente llegaron. Dentro de una estructura temporal de madera, el joven Kazekage se sentó en una mesa baja junto a Mizukage, Tsuchikage y Raikage. Los ojos ámbar de Meiterum brillaron mientras observaba en silencio a los demás, sus pensamientos ilegibles. Hacía tiempo que conocía la organización Paraguas, e incluso que la compañía comercial Siete Colores estaba afiliada a ella. ¿Y qué? La compañía había traído una inmensa prosperidad a Kirigakure. El comercio floreció y, por primera vez en años, la niebla estaba recuperando su fuerza. Un gran número de ciudadanos de Kirigakure trabajaban ahora para la compañía de los Siete Colores. Los comerciantes locales también se habían asociado con ellos. Cortar esa conexión ahora sería como amputarse un brazo. En verdad, Mei estaba allí menos para cooperar y más para observar, para ver cuáles eran los verdaderos motivos del Raikage. Y en esta reunión, ella no era la única con intenciones ocultas. Ya que están todos aquí, dijo Noki, el anciano Tsuchikage, con su voz grave resonando por todo el pasillo, comencemos. Raikage, ya que convocaste esta cumbre, ¿cuáles son exactamente tus intenciones? Entre los presentes, la antigüedad y experiencia de Noki superaban con creces a las del resto. El Raikage, lo miró brevemente antes de hablar sin rodeos. Supongo que todos conocen la situación de Konoha, comenzó Ai. Ha surgido una nueva y peligrosa organización. La Organización Paraguas. Todos han visto su alcance, su influencia. ¿De verdad no les preocupa? Se inclinó hacia adelante. Su tono era frío y autoritario. Si dejamos que sigan creciendo sin control, pronto se convertirán en una potencia que rivalizará con nuestras naciones. ¿Alguno de ustedes desea ver a las 5 grandes naciones perder su dominio? Yo propongo que nos unamos ahora, que enviemos nuestras fuerzas y eliminemos esta amenaza antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras eran duras y su intención inconfundible. Los tranquilos ojos de Gaara parpadearon y un leve ceño fruncido arrugó su frente. Raikage Ai, dijo con voz tranquila, estás exagerando la amenaza. ¿Cuánto puede lograr realmente una sola organización? Se inclinó ligeramente hacia atrás y su tono se tornó firme. ¿O estás intentando iniciar la cuarta gran guerra ninja? Los jadeos resonaron en la cámara. La fuerza de la voz de Gaara fue suficiente para silenciar incluso al Mizukage por un instante. Mocoso. Ai golpeó la mesa con el puño, y el chakra del rayo crepitó levemente alrededor de su brazo. Cuidado con el tono. ¿Crees que ser nombrado Kazekage significa que puedes hablar fuera de lugar? Cuando yo luchaba en el frente, tú todavía te estabas poniendo en la arena. Miró a Gaara con abierto desdén. Para él, el chico no era más que un niño inexperto al que le habían dado un título demasiado pronto. Si Chiyo todavía hubiera estado viva y presente, tal vez Ai habría mostrado algo de moderación, pero al enfrentarse a Gaara solo, no tuvo ninguna. La tensión en la habitación aumentó, el chakra se encendió débilmente entre los dos Kage mientras la cumbre comenzó a calentarse. Raikage Ai, eres demasiado arrogante. ¿Así es como debe comportarse un Kage? Una repentina oleada de chakra surgió de Gaara, y su instinto asesino se extendió por la sala como una tormenta del desierto. La presión en la sala se disparó al instante, atacándolo. Mocoso. ¿Me estás provocando? Un rayo azul recorrió el cuerpo de Ai mientras su propio chakra se encendía. El aire vibraba con una violenta tensión. El suelo bajo él tembló, pequeños arcos de relámpagos saltando entre las tablas de madera. Meiterum, la Mizukage, parpadeó sorprendida. Su mirada penetrante se dirigió al joven Kazekage, con asombro reflejado en ella. Este chico, solo tiene 13 años, y aún así, su presencia es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al mismísimo Raikage. No es de extrañar que se convirtiera en el líder de una aldea tan joven. Suficiente. La voz grave de Noki rompió la tensión. Estamos aquí para hablar sobre la organización Paraguas, no para iniciar una pelea. Si quieren pelear, esta cumbre termina aquí mismo. El peso de su autoridad obligó a ambos hombres a retirarse. Lentamente, Gaara retrajo su chakra y el relámpago que rodeaba al Raikage se disipó. Ambos regresaron a sus asientos, aunque la mirada de Ai aún permanecía con una hostilidad apenas disimulada. En realidad, la agresión del Raikage tenía un propósito. Recientemente había recibido información clasificada. Informes de que la organización Umbrella poseía una herramienta ninja única, que se rumoreaba rivalizaba con el cañón de chakra que Kumogakure estaba desarrollando en secreto.
Su prototipo actual aún estaba en su fase teórica, lejos de completarse. Pero si lograban obtener los datos de investigación de Umbrella, Kumogakure podría superar a las demás grandes naciones y consolidarse como la aldea más poderosa del mundo shinobi. El concepto del cañón de chakra se originó a partir de la bola de la bestia con cola, utilizando sus principios como arma mediante la tecnología. Según las proyecciones de Kumogakure, su desarrollo completo aún tardaría al menos 3 o 4 años más. Si se seguía la cronología, el cañón solo se completaría después de la Cuarta Gran Guerra Ninja. Eso significaba que el avance de Umbrella en campos similares superaba con creces lo que cualquier aldea había logrado hasta entonces. Con el debido respeto, volvió a hablar Gaara, con voz tranquila pero firme, esa supuesta teoría de la amenaza paraguas no se sostiene. Su número de shinobi es limitado, y superar el poder de las 5 grandes naciones no es algo fácil de lograr. Miró directamente al Raikage. El potencial de los chakras no se puede producir en masa. Por muy avanzada que sea su investigación o cuántos shinobi entrenen, décadas de fuerza y tradición acumuladas no se pueden recuperar de la noche a la mañana. Su lógica era sólida, e incluso Nokia sintió levemente, con expresión pensativa. Meiterum también dio una leve sonrisa, estando de acuerdo en silencio con el razonamiento de Gaara. El Raikage, sin embargo, no cedió. Entrecerró los ojos, con una chispa de ambición brillando en ellos. En realidad, no eran las cifras de Umbrella lo que le preocupaba, sino su tecnología y su poder económico. Kazekage, dijo con voz grave, eres demasiado ingenuo. Ya deberías saber que la organización Paraguas tiene a Uzumaki Naruto, el Jinchuriki del 9 colas, de su lado. La habitación quedó en silencio por un momento. Gaara se puso de pie lentamente, con un tono decidido. Raikage Ai, la fuerza actual de Tsunagakure aún se está recuperando. Los aldeanos están cansados de la guerra y no podemos permitirnos vernos arrastrados a otro conflicto. Se giró hacia la salida, con la calabaza de arena moviéndose ligeramente contra su espalda. Por lo tanto, Tsunagakure se retira de cualquier operación conjunta propuesta contra la organización Umbrella. Sin esperar una respuesta, Gaara salió de la sala de conferencias temporal, dejando atrás a 3 Kages silenciosos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. NNN capítulo 198. La repentina partida de Gaara hizo que los Kage restantes entrecerraran los ojos. Entre ellos, la expresión de Raikage Ai fue la que más se ensombreció. Sus músculos se tensaron, y destellos de irritación eran prácticamente visibles en sus anchos hombros. ¡Qué mocoso tan arrogante! Gruñó en voz baja. Incluso Noki frunció el ceño levemente. Comparado con 2 años después, Gaara aún era muy joven en ese entonces. Demasiado fácil de subestimar. Sin embargo, sus palabras y compostura le recordaron al viejo Tsuchikage la tragedia de Rasa y el peso que ahora soportaba el niño. Se creía que la desaparición del Kazekage anterior, su cuerpo nunca se recuperó, fue obra de Orochimaru durante la batalla de Konoha. Como resultado, la fuerza de Tsunagakure se desmoronó una vez más. Y la propia Konoha apenas se había recuperado de su propia serie de guerras. En esas circunstancias, la negativa de Gaara era comprensible. Pero para el Raikage, fue una provocación manifiesta. Tsuchikage-sama, Mizukage-sama, comenzó Raikage Ai, con su voz resonando por el pasillo. Con nuestras fuerzas combinadas, derribar la organización Paraguas no sería nada. Ambos saben lo inmensa que es su riqueza. Se inclinó hacia adelante, con tono apremiante. Y seguro que ninguno de los dos quiere ver crecer una organización tan ambiciosa sin control. Los ojos de Ai brillaron con astucia. Sabía que un viejo zorro como Noki no ignoraría un tesoro como Umbrella. Una oveja gorda, lista para ser conquistada. Pero Meiterum solo sonrió débilmente, su tono calmado y deliberado. Creo que es demasiado pronto para actuar. Umbrella aún no ha mostrado señales serias de agresión. Sería más prudente observar un poco más. Sus palabras fueron suaves, pero llevaban el inconfundible peso de la negativa. Después de todo, Kidigakure se había beneficiado enormemente de los recursos y las rutas comerciales de Umbrella. Atacarlos ahora sería una completa hipocresía. Los ojos de Raikage Ai se entrecerraron y su voz tenía un tono burlón. HMPH, Mizukage-sama, si todos comparten su indecisión, cuando esa organización crezca sin control, no habrá ninguna oportunidad. Seguro que puede ver lo peligrosos que son. Noki, con los brazos cruzados, observaba atentamente a Ai. El entusiasmo del Raikage denotaba intenciones ocultas. Así que eso es todo, pensó Noki. No solo busca justicia.
Hay algo que Umbrella tiene y que él desea. Los recursos y la influencia de Umbrella rivalizaban con los de toda una gran nación, pero atacarlos precipitadamente no sería tarea fácil. Su defensa durante el incidente de Konoha ya había demostrado su formidable poder. ¿Está allí intentando arrastrarnos al resto de nosotros a una guerra para su propio beneficio? La idea despertó viejos recuerdos. La caída de Uzushiogakure, la tierra de los remolinos. En aquel entonces, la codicia se había disfrazado de unidad. Las consecuencias habían enriquecido enormemente a varias manos ocultas. La historia estaba a punto de repetirse. La sonrisa de Meiteru no se desvaneció. Sin embargo, sus ojos brillaron con una silenciosa advertencia. Kirigakure apenas había comenzado su reconstrucción. Umbrella era poderosa, y enfrentarse a ellos no sería tan fácil como Ai imaginaba. Si planeas morder, Raikage, pensó, será mejor que te asegures de que tus dientes puedan soportarlo. Tanto ella como Noki percibieron la urgencia de Ai. Y tras la firme retirada de Gaara y el silencio actual de Konoha, era improbable que esta batalla comenzara pronto. Mis disculpas, Raikage-sama, dijo Mei finalmente, poniéndose de pie con elegancia. Kirigakure no tiene intención de participar en este asunto. Adiós. Ella se giró para irse. La mesa frente a Raikage Ai se hizo añicos con un crujido ensordecedor. Un rayo recorrió su cuerpo, y su instinto asesino llenó la sala como una tormenta. Creen que pueden irse sin más. Rugió con los ojos encendidos. Me toman por un pusilánime. Su enorme puño se disparó hacia adelante, cortando el aire con un estruendoso estallido sónico. La expresión de Mei se endureció. El ataque de Ai no era solo un insulto. Era una declaración de guerra. Liberación de lava. Técnica de aparición derretida. Un torrente de lava corrosiva brotó de su boca, silbando mientras vaporizaba el aire. La estructura de madera que los rodeaba se derritió instantáneamente y el ácido atravesó las paredes y el piso. Ni siquiera el Raikage se atrevió a enfrentarlo de frente. Se lanzó a un lado, con relámpagos crepitando a su paso mientras el suelo donde había estado hace unos momentos se disolvía en lodo. Noki flotó sobre ellos, refunfuñando con cansada irritación. Los jóvenes de hoy en día recurren a la violencia ante cualquier desacuerdo. Realmente le estás poniendo las cosas difíciles a un anciano como yo. Pero a pesar de sus palabras, no intervino. Sus agudos ojos se movían de uno a otro, calculando. Si ambos se destruyen entre sí, eso tampoco estaría mal. Su voz calmada y mesurada finalmente cortó el caos. De verdad no hay manera de hablar de esto. ¿O planeas iniciar una guerra entre aldeas ahora mismo? Ese recordatorio devolvió a ambos Kage a la realidad. Nadie quería darle al astuto Tsuchikage la oportunidad de sacar provecho de su pelea. Raikage-sama, dijo Mei con frialdad, con la voz llena de furia contenida, lo recordaré. Vamos, Ao. Sin mirarla de nuevo, se dio la vuelta y salió del salón en ruinas. El sonido de sus tacones resonó contra el suelo quemado. A lo lejos, en el camino de regreso a la Tierra del Viento, Maki finalmente rompió el silencio. Gaara, ¿de verdad fue prudente rechazar al Raikage tan abiertamente? Si las 4 grandes aldeas unieran fuerzas, probablemente podríamos destruir a Umbrella. Gaara se detuvo, su mirada firme y fría. Maki-sensei, dijo en voz baja. No quiero volver a oír eso. El tono de su voz no dejaba lugar a discusión. El viento del desierto barrió entre ellos, llevando sus palabras al vasto silencio del camino que tenían delante. Las palabras de Maki hicieron que la expresión de Gaara se oscureciera instantáneamente. Esa sola mirada hizo temblar el corazón de Maki. Bajó la cabeza rápidamente, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Aún recordaba al Gaara de años atrás, al que una vez llamaron Shura. Lo siento, Gaara. Tras escuchar la disculpa de Maki, la expresión de Gaara se relajó un poco. Su tono se mantuvo tranquilo pero firme. Maki-sensei, debería entenderlo. Raikage Ai no es alguien que actúe por bondad. Incluso si lo logramos, ¿qué beneficio real obtendríamos? La fuerza de nuestra Tsunagakure ya está entre las 5 grandes naciones. Sabes tan bien como yo lo mucho que la compañía comercial de los 7 colores y Umbrella han hecho por nosotros. Hizo una pausa, con la mirada firme e inflexible. Aunque quieras pelear, tienes que preguntarles a los aldeanos si están de acuerdo. Maki guardó silencio, avergonzado. Gaara tenía razón. En los últimos años, gracias al comercio con la compañía comercial de los 7 colores, respaldada por Umbrella, el país del viento se había vuelto más rico y estable que nunca.
Aunque somos shinobi, continuó Gaara con voz suave pero decidida, no podemos actuar sin conciencia. Maki respiró hondo. Sus convicciones anteriores comenzaban a tambalearse. Fui demasiado cerrado de mente, admitió en voz baja. Entonces se dio cuenta de lo profundamente arraigada que estaba su mentalidad en la antigua Sunagakure. Pobre, desesperado y siempre luchando por sobrevivir. Su forma de pensar pertenecía a esa época. Pero Gaara ya había superado eso. ¿Fue esta la verdadera visión de un Kage? La comprensión de Gaara del mundo, de las personas, ya estaba mucho más allá de la suya. Después de tantas batallas, dijo Gaara, mirando hacia el desierto más allá de la ventana, nuestros aldeanos están cansados de la guerra. Lo que más desean ahora es paz y crecimiento, no ganancias ni derramamiento de sangre. Sus palabras tenían la tranquila autoridad de alguien que realmente comprendía a su pueblo. Maki inclinó la cabeza profundamente. Kazekage-sama, tiene toda la razón. Se ha convertido en un verdadero Kage. Esta vez no lo llamó Gaara. Lo llamó por su título, con genuino respeto. Aunque Gaara llevaba mucho tiempo ostentando el cargo de Kazekage, Maki nunca lo había considerado realmente como tal hasta ahora. Pero en ese momento, finalmente lo comprendió. Un verdadero Kage es aquel que no solo tiene poder, sino también la voluntad de proteger a cada aldeano que vive bajo su cielo. NNN capítulo 199. El sol abrasador brillaba en lo alto. En lo profundo de una cueva oscura, Danzo Shimura miraba con cautela al hombre enmascarado que tenía delante. Este hombre estaba envuelto en misterio. Su sombra se extendía tanto durante el ataque del dragón de 9 colas como durante la masacre del clan Uchiha. ¿Por qué quieres salvarme? Resonó la voz ronca de Danzo en la caverna. Su mano derecha ya había empezado a elevarse sutilmente, lista para formar sellos en cualquier momento. Si surgiera algún peligro, no dudaría en utilizar un ninjutsu prohibido, incluso uno que garantizara la destrucción mutua. Ya había fracasado una vez. Sus esperanzas se hicieron añicos, y el hombre que tenía delante poseía ninjutsu espacio-temporal, lo que hacía imposible escapar. Obito miró a Danzo con una repugnancia apenas disimulada. No tenía ningún interés en salvar a un hombre así, un hombre podrido hasta la médula. Si Danzo no fuera todavía útil, habría terminado con su vida hace mucho tiempo. Una Konoha caótica era mucho más ventajosa que una unificada. Te estoy salvando porque no quiero ver a Konoha caer en manos de los Senju, dijo Obito con calma. Mientras hablaba, los 3 Tomoe Sharingan debajo de su máscara cobraron vida, brillando en la oscuridad. La mirada de Danzo se posó en el ojo, y una punzada de culpa afloró por primera vez en años. Había sido cómplice de la caída de los Uchiha, pero este hombre enmascarado claramente tampoco sentía ningún afecto por su propio clan. Puedes llamarme, Uchiha Madara. Cuando las palabras de Obito cayeron, su chakra se encendió violentamente y el Tomoe en sus ojos se retorció, evolucionando en el Manjeki Sharingan. ¿Uchiha Madara? Danzo frunció el ceño. No era un tonto. Como alumno del segundo Hokage, conocía bien el límite de sangre Uchiha. Cada Manjeki poseía poderes únicos. Sin embargo, nunca había oído hablar de Madara con habilidades espacio-temporales. Eso solo podía significar una cosa. Este llamado Madara era un impostor. El verdadero Madara nunca se escondería detrás de una máscara. Aún así, Danzo no estaba completamente seguro. El 70% le dijo que el hombre era un impostor. El 30% restante murmuró que podría ser auténtico. Después de todo, Madara había sido una leyenda. Un hombre capaz de fingir su muerte no era algo inaudito, sobre todo porque Danzo conocía a los Izanagi. Él mismo había utilizado esa técnica prohibida más que nadie en la historia. ¿Ah, sí? Entonces, señor Madara, dijo Danzo con tono tranquilo pero cauteloso, ¿qué quiere de mí? Seguro que no me salvó por bondad. Su voz era ronca, su rostro pálido y desgastado. El uso constante de Izanagi lo había agotado de vitalidad y lo había envejecido prematuramente. Su cabello, antes negro, ahora tenía vetas blancas. Parecía un hombre cuya vida ardía en su última brasa. Me gusta tratar con hombres que comprenden su posición, respondió Obito con frialdad. Es sencillo. Te ayudaré a recuperar Konoha. A cambio, me darás la reencarnación del mundo impuro. Los ojos de Danzo se abrieron levemente y una chispa de vida parpadeó en sus profundidades. Las palabras de Obito reavivaron su ambición. Con la ayuda de este hombre misterioso, tal vez podría reclamar lo que era suyo por derecho. Sí, Konoha debe regresar a mí. Senju Tsunade, yo, Danzo Shimura, resucitaré. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Obito.
Incluso si Danzo recuperaba su poder, ¿cuánto tiempo podría vivir? El poder siempre cegaba a los hombres ante su mortalidad. El Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, era sin duda un jutsu aterrador. Danzo conocía su potencial, pero controlarlo era harina de otro costal. Hasta donde se sabía, solo Orochimaru había perfeccionado ese arte prohibido. Aún así, si aprenderlo lo acercaba nuevamente al puesto de Hokage, que así sea. Ningún precio es demasiado alto para el poder. En otro lugar, Naruto seguía sin saber que Obito había decidido dejar que Danzo, siempre conspirador, siguiera sembrando discordia en Konoha. Pero incluso si lo hubiera sabido, no le habría importado. Para Naruto, Danzo no era más que un payaso bailando en tiempo prestado. En ese momento, Naruto estaba ocupado aprovechando su influencia y riqueza, presionando a los llamados nobles y altos funcionarios para que obstruyeran cualquier medida dirigida a la organización Paraguas. En la base del país de la nieve, Naruto se volvió hacia Shisui. ¿Está todo organizado? Shisui asintió. Está hecho. Pero el daimi del país del rayo no puede influir en las decisiones militares de la aldea de la nube oculta. Naruto se cruzó de brazos con expresión tranquila. ¿El Raikage, eh? Es normal. El país del rayo siempre ha sido su escenario personal. Incluso al daimi le cuesta convencerlo. ¿Y qué pasa con los demás? Naruto volvió su mirada hacia Shisui, quien tenía una leve sonrisa. Tsuchikage y Mizukage no se involucrarán en este asunto, dijo Shisui. En cuanto al Raikage, probablemente no se atreverá a enviar una gran fuerza, probablemente solo pequeños escuadrones para hostigar. Es suficiente, respondió Naruto en voz baja, su tono tenía un significado más profundo. Habían pasado 2 años desde la fundación de la organización Paraguas. El equilibrio mundial comenzaba a cambiar, y pronto Akatsuki comenzaría a cazar a las bestias con cola. Para entonces, todo estaría listo para el cambio. En otros 2 años, su propia fuerza sufriría una transformación. Hasta alcanzar el nivel del sabio de los 6 caminos, Naruto no tenía intención de desplegar todo su poder. Después de todo, el propio sabio aún permanecía en la tierra pura, observando en silencio. Si el sabio decidiera intervenir, las cosas se pondrían muy interesantes. El viento y la lluvia azotaban la cima de la montaña donde se encontraban Naruto y Shisui. Bajo ellos, el país de la nieve se extendía hasta el horizonte. Una nación renacida. Antes sepultada bajo una helada interminable, la tierra ahora prosperaba gracias a los reactores geotérmicos que dejó Sosetsu Kazahana, el difunto padre de Koyuki Kazahana. La nieve y las tormentas ahora solo cubrían los confines del país. En su lugar, rieles de acero y humo se elevaban desde la tierra. Ferrocarriles que serpenteaban a través del país de la nieve como vetas de progreso. Ahora se alzaban torres de hormigón armado donde antes reinaba el hielo, sus luces brillando contra el cielo oscuro. Vamos, dijo Naruto al fin. Es hora de volver, Shisui. Aún le quedaba trabajo por hacer. Los próximos 2 años serían cruciales para su crecimiento. Aunque su fuerza seguía aumentando constantemente bajo el principio de que el cielo recompensa la diligencia, los verdaderos avances se habían vuelto esquivos. La brecha entre el nivel de Super Kage y el nivel de los 6 caminos era enorme, mucho mayor de lo que la mayoría podía comprender. No era solo una diferencia de fuerza, sino de la esencia misma de la existencia. La esperanza de vida de un Super Kage, aunque mayor que la de la mayoría de los shinobi, aún tenía sus límites. Pero quienes alcanzaban el nivel de los 6 caminos podían atravesar las estrellas, con cuerpos inmunes a la radiación cósmica y una esperanza de vida que se extendía más allá del cálculo mortal. Sin el poder de los 6 caminos, incluso sobrevivir a la dureza del universo era imposible. Al mismo tiempo, la noticia ya se había extendido por las 5 grandes naciones. Las tierras del agua, la tierra y el rayo habían recibido cada una un decreto formal de su daimi. Cualquier aldea que continúe provocando o obstruyendo a la organización Paraguas verá su financiación militar reducida a la mitad, con efecto inmediato. Cuando Noki recibió esta noticia, incluso él se quedó atónito. Con sus décadas de astucia política, comprendió al instante las implicaciones. Umbrella contaba con un poderoso apoyo entre la nobleza. Bajo tal presión, el anciano Tsuchikage solo pudo ceder. Después de todo, ¿qué beneficio tenía ir a la guerra contra Umbrella? Los riesgos eran evidentes, las recompensas inciertas, y los recursos ya limitados de Iwagakure se derrumbarían ante la pérdida de la mitad de su presupuesto. Noki ya no era joven. Su perspectiva se había templado con la edad. Si aún estuviera en la flor de la vida, tal vez se habría arriesgado.
Pero ahora, la prudencia superaba al orgullo. Mientras tanto, Meiterum aprovechó la oportunidad para dar un paso atrás con gracia. No fue solo estrategia, fue instinto. No quería provocar a la organización Paraguas ni oponer la fuerza de Kirigakure contra ella. En parte era sentimentalismo, en parte supervivencia. Y en verdad, ella lo sabía bien. Naruto Uzumaki no era un hombre del que se pudiera hacer enemigo. NNN capítulo 200. En un valle apartado dentro de la Tierra de la Nieve, la organización Paraguas había desarrollado un nuevo campo de entrenamiento. Todavía había nieve allí. Copos delgados y dispersos que brillaban como adornos de plata sobre los árboles circundantes. El entorno aún se estaba recuperando, por lo que el bosque aún no había crecido denso. Pero desde las cimas más altas, el paisaje permanecía cubierto por los vientos y las nieves eternos que caracterizaban al país. Dentro del valle, dos figuras se enfrentaron en un feroz combate. Los ojos carmesí giraron con tres Tomoe. El Sharingan de Uchiha Sasuke brilló mientras un rayo crepitaba en su palma y el agudo chillido del Chidori resonó por todo el valle. Su expresión era solemne, su postura firme y firme. Frente a él se encontraba Iga Neji, con sus ojos pálidos brillando mientras su Byakugan se concentraba al máximo. La postura de Neji irradiaba serenidad y precisión. Su postura de puño suave había evolucionado más allá de cualquier cosa que el clan Iga hubiera visto en generaciones. Su camino se había desviado de la tradición, una evolución que se acercaba al nivel del Iga Ichizoku del período de los reinos combatientes. Durante esa época caótica, surgieron innumerables prodigios, entre ellos los legendarios Senju Shirama y Uchiha Madara. Sin embargo, no fueron los únicos que brillaron con luz propia. El clan Iga también había producido monstruos de talento. Uno de ellos era el legendario Iga Ichizoku, cuya destreza se decía que rivalizaba incluso con la de los más grandes de su tiempo. Gracias a los antiguos registros preservados por la rama familiar cuando se separaron de la casa principal, Naruto había descubierto información sobre este genio casi olvidado. Aunque Naruto no había oído hablar de él en su vida pasada, los pergaminos lo dejaban claro. La fuerza de este hombre estaba solo un paso por debajo de la de los dioses de aquella época. Había sido un shinobi de nivel Super Kage, y se decía que la pureza de su Byakugan superaba la de cualquier descendiente vivo, quizás incluso la de Neji Hinata. Ese nivel de pureza le otorgó el potencial de despertar el Tenseigan. En comparación, el Byakugan de Neji era excepcionalmente refinado. Aunque ligeramente inferior al de Hinata, era lo suficientemente puro como para alcanzar apenas el umbral del despertar del Tenseigan. Incluso Iga Hanabi, la hermana menor de Hinata, poseía las cualidades necesarias. Pero despertar el Tenseigan fue mucho más difícil que despertar el Mangekyou Sharingan. El Mangekyou nació de un profundo trauma emocional. El poder de la liberación Yin, una evolución de la mente y el espíritu. El Tenseigan, sin embargo, requería algo más profundo. Un equilibrio casi divino entre el Yin y el Yang, arraigado en el más puro linaje Iga y una conexión con el Tsutsuki. Los ojos de Naruto brillaron levemente. En algún lugar de la luna, los descendientes de los Tsutsuki aún existían, custodiando un Tenseigan gigante forjado con innumerables Byakugan. No pudo evitar desearlo. Sin embargo, sabía que le faltaban fuerzas para apoderarse de él, por ahora. El modo Tenseigan estaba a la par del nivel 6 caminos. En la línea de tiempo original, si no hubiera sido por la fortuna del protagonista de Naruto y la inexperiencia de Tsutsuki Toneri con su Tenseigan recién fusionado, el resultado de su batalla podría haber sido muy diferente. Era la diferencia entre un genio que aún no dominaba su don y otro que lo había perfeccionado mediante una lucha interminable. Quizás cuando el propio Naruto ascendiera al nivel de los 6 caminos, podría enfrentar tal poder directamente. Por ahora, la luna y sus secretos tendrían que esperar. No muy lejos, Naruto estaba con los brazos cruzados, observando el duelo con gran interés. Sasuke se lanzó hacia adelante, con Chidori aullando mientras volaba por el aire. Los ojos de Neji se entrecerraron y su chakra se encendió. Arte del puño suave. 8 trigramas, guardando el dominio. Mientras sus palmas recorrían el aire, una barrera invisible de chakra se expandió ante él. Una elegante y translúcida cúpula que brillaba como una neblina de calor. Esta fue la propia creación de Neji, una evolución de la técnica de rotación. Si bien rotación era conocida como la máxima defensa de los Iga, consumía una gran cantidad de chakra y tenía límites de duración estrictos. La versión de Neji, sin embargo, sacrificaba la defensa absoluta por la versatilidad.
Requería poco chakra, se mantenía durante más tiempo y poseía una contrafuerza integrada para repeler ataques físicos. No era perfecto, pero era flexible, eficiente y mortal en las manos adecuadas. Su poder defensivo estaba a la altura de un ninjutsu de rango A. La forma de Sasuke se desvaneció en movimiento, parpadeando alrededor de Neji con una velocidad cegadora. Sus imágenes residuales se superpusieron como destellos de relámpagos. Pero la defensa de Neji se mantuvo firme. Cada golpe del Chidori de Sasuke encontró una resistencia invisible, dispersándose inofensivamente en ondas de chakra. Momentos después, Sasuke se detuvo, respirando profundamente y con expresión oscura. Frente a él se encontraba Neji, ileso, con su barrera de chakra intacta. Ni siquiera la fuerza penetrante del Chidori pudo penetrar ese escudo. Cada golpe que asestó fue absorbido y redirigido sin esfuerzo. Solo un jutsu de rango S, o una explosión abrumadora de poder puro, podría destruirlo. Sasuke flexionó los dedos, sintiendo un leve temblor. La reacción de la contrafuerza de Neji aún persistía. Neji exhaló levemente, su tono era tranquilo pero confiado. Ríndete, Sasuke. Si usaras a Kirin, quizá no podría defenderme, pero tú nunca tendrás la oportunidad de invocarlo. Su voz transmitía un orgullo silencioso. Desde la creación de esta técnica, pocos habían logrado dominarla. Bajo consumo. Alta defensa. Control perfecto. Neji había transformado el puño suave de un arte puramente de corto alcance en algo que rivalizaba con el ninjutsu defensivo más fuerte del mundo shinobi. El Sharingan de Sasuke giraba, calculando, mientras su mente corría en busca de una respuesta. Tenía que admitirlo. Era impresionante. El puño suave de Neji había evolucionado más allá de las tradiciones de su clan, fusionando flexibilidad y precisión de una manera que incluso los antiguos maestros Shiga habrían respetado. Con una técnica como esa, la capacidad de supervivencia de Neji había alcanzado un nivel completamente nuevo. Fue una defensa perfecta de 360 grados, sin ningún punto ciego. Ni siquiera el cielo. ¿El cielo? Un destello de comprensión golpeó a Sasuke como un rayo. Si el aire y el entorno estuvieran completamente aislados, entonces lógicamente, ¿qué pasaría con el suelo? ¿Sí? El suelo tenía que ser el único espacio. Al comprender el punto clave, los labios de Sasuke se curvaron en una fría sonrisa. ¿De verdad creías que no me quedaban opciones? Incluso sin Kirin, todavía tengo una forma de abrirme paso. Inhaló bruscamente y luego desató una ola de llamas abrasadoras, pero ni siquiera eso logró perforar la barrera de rotación de Neji. Neji contraatacó de vez en cuando, lanzando fuertes ráfagas de chakra con 8 trigramas. Palma vacía. Los 8 trigramas. Palma vacía, una de las pocas técnicas de largo alcance del estilo puño suave, enfocó el chakra en un proyectil comprimido que golpeó con una fuerza devastadora. Liberación relámpago. Corredor terrestre. Un rayo cegador partió el aire cuando Sasuke estrelló su chakra contra el suelo, combinando el liberación rayo con rastros del liberación tierra para canalizar su poder hacia abajo. Sin perder el ritmo, sus manos recorrieron otra secuencia de sellos. Liberación del relámpago. Danza del relámpago. En un instante, decenas de rayos cayeron sobre Neji desde todas direcciones. Algunas corrientes, aparentemente dispersas, se abrieron paso bajo tierra, tal como Sasuke pretendía. Los ojos de Neji seguían cada golpe. Aunque la presión aumentaba, se mantuvo firme. Su defensa era impecable. No pudo evitar sonreír con suficiencia. Sasuke, ¿ves? No puedes atravesar mi defensa. Quizás cuando despiertes tu Mangekyou Sharingan, tengas la oportunidad de derrotarme. El orgullo brillaba en sus ojos pálidos. Durante mucho tiempo, Sasuke lo había dominado, pero desde que desarrolló esta técnica, el equilibrio había cambiado. En varios combates recientes, Sasuke no había logrado imponerse. Cada vez, el combate se convertía en una prueba de resistencia, control de chakra y aguante. La técnica de Neji requería mucho menos chakra, así que la victoria fue suya al final. Por supuesto, no se hacía ilusiones. Esto era un combate cuerpo a cuerpo, no una pelea a muerte. Si llegaba a eso, las probabilidades de victoria de Sasuke probablemente se dispararían. De 4 a 6. Parecía una pequeña diferencia en el papel, pero en realidad era la diferencia entre la confianza y la desesperación. Porque el que tiene 6, siempre está un paso más arriba. Próximos capítulos. Del 201 al 205.